Una de las principales razones por las que es muy difícil olvidar a una persona y sobre todo a un narcisista tiene que ver con la atención que le brindas y con las asociaciones mentales en las que tú te recreas constantemente y te recreas en ello simplemente porque no le puedes olvidar debido a las cosas que te ha hecho, las cosas que han vivido, las situaciones extremas en las que se han encontrado, el punto en el que tú has tenido que tomar decisiones, te has obligado a ti mismo. Es decir, hay una marea de emociones, hay un sube y baja, ¿sí? Que digamos que mueve una cantidad de pensamientos y de emociones al mismo tiempo que para ti va a ser muy difícil superar eso así tan fácilmente, ¿sí? Porque el cerebro funciona a partir de la recordación, ¿sí? Entonces, cuando digamos que genera fuertes impactos emocionales lo que la otra persona te hace, ¿sí? Entonces te genera rabia, te genera rencor, te mueve unas emociones, piensas en ello constantemente. Entonces tu mente, al estar pensando en la otra persona, va a recrear y va a formar unas asociaciones mentales muy fuertes, y las neuronas que asocian los pensamientos van a fortalecer, ¿sí? Va a fortalecer esos grupos de neuronas, esas formas de pensar, ¿sí? Entonces van a estar ahí, van a ir creciendo. O sea, entre más te hace y más rabia te hace dar, entonces va aumentando esas asociaciones, ¿sí? Y las emociones que se van moviendo, pues son todo tipo de emociones que tú tampoco, digamos que te acostumbras a eso, ¿sí? Rabia, rencor, orgullo. Bueno, una cantidad de cosas que se están moviendo ahí, ¿sí? Que tú simplemente no puedes decir, ve, no me importa, ¿sí? No, porque eso se va presentando delante de ti una y otra vez. Entonces tu cuerpo, tu mente necesita, ¿sí? Necesita, o sea, es decir, para tu mente es importante eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque está presente, está demasiado presente, vivís pensando en ello, ¿sí? Entonces, digamos que lo aumentas, ¿sí? Y por lo tanto también le necesitas porque tu cuerpo está acostumbrado a esa marea de emociones y a ese sub y baja, a esos placeres, a esos dolores. Entonces estás viviendo, por así decirlo, una aventura, algo extremo, ¿sí? Y entre más emociones te produzca a nivel profundo, más orgullo, o sea, más va a herir tu orgullo, más rabia vas a sentir, más ganas vas a sentir de vengarte, más, o sea, toda esta cosa y lo que hace es anclarte más, ¿sí? Entonces, ahí lo único que se puede hacer es hacer como con cualquier cosa, ¿sí? Dejarle de dar alimento a eso, ¿sí? Es decir, dejar de alimentar esas redes neuronales para que vayan perdiendo la asociación, dejar de alimentar las reacciones emocionales y esas hormonas de cortisol y de dopamina y de todas estas cosas que van saliendo y van surgiendo y se están automatizando, cuando a ti te dominan las emociones porque, digamos, todas estas hormonas están alborotadas, ¿sí? También, como se dice, y entre menos asociación y contacto haya, pues también vas dejando de que vaya recibiendo esa energía y se vaya creando un vínculo, ¿sí? Es tan sencillo como eso, ¿sí? Es simplemente olvidar todo y seguir tu camino, ¿sí? La mejor venganza que puede haber es simplemente tú mejorar, ¿sí? La otra persona, por las propias consecuencias de sus propios actos equivocados, recibirá las consecuencias de sus actos. No tienes tú que hacer ni siquiera mover un dedo para ello, ¿sí? La propia persona, digamos que entrará en unas consecuencias. Tú no lo ves, ¿cierto? En estos momentos, pero de todas maneras, o sea, el proceder de manera equivocada, casi que científicamente, o digamos lo que científicamente, está comprobado que lleva a una serie de consecuencias, ¿sí? Esa serie de consecuencias obviamente no desaparecen de la nada, ¿sí? Hay unas cosas que regresan a uno, simplemente porque los actos que hace contigo es algo que hace con todo el mundo, no es algo personal contigo, ¿sí? Obviamente la persona como no piensa en eso, por eso es que la otra persona no se enamora tanto de ti, porque la persona hace y deshace y no piensa en las consecuencias, por lo tanto no está recibiendo un impacto emocional, ¿sí? No le está generando una recordación, no está generando una revancha, simplemente está haciendo lo que le da la gana, ¿sí? Y eso le hace sentir confianza, ¿sí? Pero obviamente a corto plazo eso es beneficioso, ¿sí?
y bueno, pensará en otras personas, hace y deshace con esta persona, luego va y pensará en otra persona, hacerle y deshacer hasta que llegue alguien que la ubique o ubique esa persona en su lugar, ¿sí? Y se enamorará de esa persona porque puede ser un poco más narcisista, más cruel, un poquitico más psicópata que lo que puede ser esa persona, ¿cierto? Siempre hay un niveles de niveles, ¿sí? Más allá de nuestra imaginación. Entonces, simplemente, digamos que tú tienes que aprender a mantener ese desapego emocional, a gestionar tus emociones. Curso de gestión de emociones inmediatamente si quieres superar esto. Sé que es publicidad, ¿sí? Como se dice, venta sin pena, pero es que ¿qué le hacemos? Sí, es gestionar emociones. Ojalá hubiera otra manera, ¿sí? Entonces, bueno, era lo que te quería compartir para que sepas que simplemente tenés que dejar de lado a la persona, pero para eso tendrás que aprender a manejar tus emociones, ¿sí? Porque las emociones son reacciones y esas reacciones no se controlan con buenas intenciones. O sea, ¿qué son las emociones? Unas hormonas ahí, sí, que se activan a partir de unos pensamientos. Entonces, el cerebro le dice a las diferentes, al sistema endocrino, mire, necesito más hormonas de tal cosa, tal mono, y ahí vienen las emociones, ¿sí? La hormona del placer. ¿Y usted qué va a hacer con todas esas hormonas usted en el cuerpo ahí? Porque eso es mecanicidad, eso es reacción, ¿sí? Y obviamente hay unas técnicas para aprender a manejar todo eso. Y bueno, era lo que te quería compartir.